Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de producción cinematográfica. Hoy vamos a hablar con Jairo López, en este caso él es gerente del clúster audiovisual de Canarias, ¿no? Esa sociedad, luego nos explicará un poco más qué es esa sociedad que intenta un poco promocionar que en Canarias haya una especie de industria, ¿no? Audiovisual y que se reme todo en el mismo sentido. Él está aquí en Lanzarote, bueno, impartiendo un curso de introducción a la producción cinematográfica en la escuela Pancho Lasso, y queremos ver un poco qué se cuece por ahí y qué es eso de las producciones audiovisuales. Sin más dilación pasamos a hablar con Jairo López. Jairo, ¿cómo estás? Muy bien, Muy bien. Encantado de estar aquí con ustedes. ¿Todo bien por Lanzarote? Sí. ¿Te tratan bien? Sí. Ha tocado unos días de mucho viento, Es verdad. pero es parte de la idiosincrasia de la isla. Bueno, mañana se va. El otro día venía de Londres y una mujer me hizo gracia, una inglesa, que solía ir a Playa Blanca, pero ahora va a Costa Teguise, que allí hay más viento. Y le digo, pues yo vivo en Costa Teguise. Y me dice, Costa Teguise. Dice, es que en el Reino Unido, dice, le llaman Breezy Teguise, ¿sabes? Como Teguise ventoso, ¿no? Y digo, joder, si ya lo sabes desde allí, imagínate. Ya la fama le precede. Ya le precede. Pues bueno, esperemos. A partir de mañana se va un poco el viento. Jairo, un poco el curso. Coméntanos en qué consiste y luego sobre todo, porque lo que interesa es que haya una finalidad, sobre todo laboral, Claro, ¿no? claro. Coméntanos. Sí, no, el curso es una iniciativa de la Muestra de Cine de Lanzarote, ¿no? Que va a tener lugar dentro de poco y que hablando con ellos y hablando con nosotros, con el clúster, en plan, ¿qué podemos hacer también para colaborar y mejorar la muestra? Que no solo sea ver películas, que es fantástico, y hablar de las películas, sino también reforzar la parte formativa. Entonces, en unión con la escuela Pancho Lasso, que es fantástica, funciona muy bien, estamos encantados, planteamos desde el clúster este curso breve de introducción, que más que nada lo que buscamos es alimentar vocaciones para crear futuros productores de cine, ¿no? Futuros productores de cine entre la gente local, entre la gente de Lanzarote, que puedan el día de mañana producir un cortometraje profesional, pasado mañana hacer un largometraje documental y a lo mejor dentro de un par de años hacer ya una película de ficción, porque esto del cine yo creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Escalón a escalón. Hay a veces gente o incluso algún político que quiere ir muy rápido, ¿no? Y de repente que aquí se esté rodando una superproducción con dinero canario es muy difícil, ¿no? Tenemos que ir poco a poco, entender dónde estamos, entender cuál es el sistema audiovisual europeo, el sistema audiovisual español y el momento en el que estamos en Canarias, que es un momento mucho mejor que el que teníamos hace unos años, con la crisis, que estaba todo muy parado. Y ahora mismo estamos intentando, trabajar porque haya efectivamente rodajes, como el que está teniendo lugar estos días aquí en la isla de Fuerteventura, enfrente, de grandes producciones. Y está muy bien porque sirve para fomentar técnicos, para aprender cómo se trabaja al nivel máximo, claro, a un nivel ya realmente de excelencia, y entonces eso te hace poner las pilas y subes mucho tu cualificación, tu capacitación. Pero también entendemos que el sistema no tiene que ser solamente y exclusivamente el trabajar en rodajes de gente, de productores de fuera, sino también conseguir que desde aquí se levanten proyectos de cine, se levanten proyectos de ficción, de documentales o de series de televisión propias, ¿no? Que el dueño de los derechos de la propiedad sean, en este caso, pues conejeros. Sí, ¿no? Una empresa de aquí, como decías tú, y que luego si se vende, claro, que el valor se quede. Claro, es que esa es una de las grandes diferencias. Ahora mismo la mayoría de las empresas productoras de Canarias están radicadas en Tenerife y en Gran Canaria, hay una en La Palma, y entonces desde el clúster nos hemos dado cuenta de esta realidad y estamos trabajando porque en las principales islas no capitalinas, pues por ejemplo Lanzarote, por ejemplo Fuerteventura y por ejemplo La Palma, y también seguiremos luego con Isla La Gomera, tratar de que se despierte, ¿no? Y también decir, oye, vamos a crear productores, que el productor es un perfil, el productor cinematográfico es el dueño de la película, como tú dices, es el que levanta el proyecto, no es él necesariamente el que tiene el dinero, porque a lo mejor la gente se cree que el productor es el que saca de aquí debajo una botella, un sobre, ¿no? de billetes como las pelis americanas, que es un productor así con un puro. Ese perfil está en el imaginario colectivo, pero no es real, ¿no? El productor en Europa no es el que tiene dinero, sino el que consigue el dinero, y el dinero se consigue para hacer cine por una parte de subvenciones públicas, porque el cine es una industria cultural, y por ser cultural y tener unos valores simbólicos de territorio, en fin, de expresión cultural, se puede subvencionar, y luego de las televisiones, de adelantos de derechos de distribución, coproducciones que haga, en fin, hay una suma de fuentes de financiación que he estado explicando en el taller, en el curso, por el cual se puede armar una película. Y tienes que saber de cine, tienes que saber de derecho, tienes que saber de administración y dirección de empresa, tienes que saber de contabilidad, de financiación, de gestión laboral, de contratación. O sea, en el fondo son muchas, ¿no?, capacidades distintas. Yo ya se los estaba explicando a los alumnos.
que están respondiendo muy bien, están respondiendo maravillosamente, pero estaban así como ¿no? Abrumados, ¿no? Asustados casi. Claro, claro, pero bueno, se trata de hacer sacudidas, ¿no? En el fondo, de decir, bueno, esta es la realidad y es posible, y la prueba de que es posible es que hay gente, entre otros casos como yo, que yo además vengo de La Palma también, de una isla no capitalina, y que también ha acabado, después de tiempo de hacer cortos y de hacer documentales, ha acabado también, por ejemplo, produciendo una película de ficción y más compañeros que están en la misma situación. Por ejemplo, un dato, el Festival de Cine Gijón, que empieza ahora este fin de semana, que es uno de los festivales más importantes de España, quizás el tercero más importante de España, después de San Sebastián y quizás de la Seminci, tiene 3 producciones canarias. Esto nunca había pasado en la historia. Hay de repente 2 largometrajes canarios, uno participando en la sección oficial, la sección más importante. En largometraje canario me refiero que la productora mayoritaria tiene su domicilio en Canarias, ¿no? Y el productor es nacido y residente en Canarias. Y luego hay otra película que se llama De los nombres de las cabras, que está en otra sección más un poco para obras más experimentales. Y luego hay un cortometraje de un director de Gran Canaria, que se llama Mi profesora de salsa. Entonces, claro, son signos que hablan de que la situación a nivel de exportación también está siendo más favorable, porque un festival no solo es una gala, que a lo mejor la gente piensa, ¿no? Un festival es como una proyección así grande, y en muchos casos lo es, sino también es la posibilidad de acceder a compradores. Sí, es un mercado casi. Es un mercado, es un mercado. Los festivales son los sitios donde se encuentra la industria audiovisual, y que te seleccionen un festival en Corea puede significar que te compren la película en Corea, ¿no? Es decir, es la puerta para entrar a ese mercado. Claro. Como ya está, quiero hablar contigo de, bueno, de muchas cosas y también explicar un poco lo que es el clúster y demás, pero como ya has puesto la palabra productor y ya has explicado, ¿no? Es el organizador, el creador de eso, pero cuando se dice el productor ejecutivo, ¿qué diferencia hay entre un productor y un productor ejecutivo? Es una buena, justo ayer en el taller estaba hablando de eso. El productor a secas es el dueño de la película a efectos legales, ¿no? Es el que participa en la empresa productora que registra finalmente la película en el ICA. Pero no tiene por qué estar en el rodaje, es decir, siempre hay más productores que productores ejecutivos. O sea, en número, en los créditos de una película, al principio cuando sale, uno va a ver siempre más nombres en productor solo que en producción ejecutiva. El productor ejecutivo es el productor que realmente ejecuta el proyecto, de ahí viene de la palabra ejecutivo, ¿no? Porque es el que empieza a contratar al director, es el que empieza a ir a laboratorios de desarrollo para ir puliendo la idea, empieza a ir a foros de coproducción, el que va articulando el proyecto en las subvenciones, mientras que el productor estará haciendo la actividad de su empresa o pensando en invertir en otros proyectos. Pero el productor ejecutivo es el que acompaña, realmente es lo que entendemos por el productor real, ¿no? El productor que va junto con el director, ¿no? O directora, junto con el director creativo en el fondo, ayudándole a levantar. Es el tándem, digamos, la pata creativa es el director, la pata industrial, la que le da perspectiva al proyecto, es el productor ejecutivo. Y luego además está, por ejemplo, cuando se mete una televisión, por ejemplo, Telecinco, 3 Media, uno ve en los créditos, productor delegado, ¿no? Es otro, claro, y es el productor en el que ese grupo de comunicación o un coproductor delega la función de estar en el rodaje como supervisando, representa a un grupo, representa... Sí, una parte importante exacto. de eso para que se haga más o menos también lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren, exacto. Y luego está el director de producción, que ya es un puesto técnico. Ese ya no es dueño de la película, ni interviene, sino es el que está en el rodaje, digamos, dirigiendo todo el rodaje. Esos ya son puestos, digamos, más de rodaje y más de organización técnico. Y luego está el jefe de producción, que está por debajo de él, que es el que organiza el campamento cada día en el rodaje, el que monta las carpas, el que se asegura que haya toma de luz. Porque el departamento de producción es muy grande, ¿no? Viene desde el dueño de la película hasta todos los que trabajan en la logística, ¿no? Es una cadena de perfiles, pero realmente el productor creativo, el productor que tiene capacidad de tomar decisiones y de hacer evolucionar el proyecto es el productor ejecutivo, así se está. O sea, el ejecutivo, por ejemplo, sería cuando hay un rodaje y no sé, se inunda algo, no viene el actor que tiene que llegar. ¿Quién es el que más sufre? ¿Quién es el que se está tirando los pelos? Bueno, todos. Ahí todo. No, la verdad que en realidad un rodaje de cine es una cosa muy loca. En general es un sector con muchas cosas que pueden salir mal, en el que hay que tener siempre visto planes B, planes C, planes D y hasta planes Z, ¿no? Pero siempre el máximo responsable es el productor ejecutivo. Sí. O sea, el máximo responsable de todo lo que pasa en última instancia es el productor ejecutivo y es el que tiene que tener la cabeza... es como un organizador, un coordinador organizador. Pero líder al mismo tiempo. Es decir, es el que tiene que tener la perspectiva siempre sobre el proyecto. No puede perder la perspectiva aunque te vengan problemas. Entonces, bueno, por eso es un perfil difícil, ¿no? Por eso es un perfil que tienes que saber un poco de todo, tener mano izquierda, saber escuchar a todo el mundo, porque siempre hay problemas, siempre hay que tomar decisiones. Y tiene que tener otra cosa, yo me he dado cuenta, hablando también con coproductores con los que he podido trabajar,
Además de esto que decía antes, de que tiene que saber de cine y todo, tiene que tener criterio, porque va a tener que tomar muchas decisiones el productor. Claro, el criterio es algo intangible, no se puede enseñar criterio. Es la vida y son las decisiones que uno va tomando, pero precisamente por eso es importante que sea alguien que sepa ver las cosas en su globalidad y tener perspectiva, porque es el que tiene que tomar decisiones importantes y en ese sentido está por encima del director. O si de repente el director ese día está obsesionado con un plano que tiene en su cabeza y que no acaba de salir y ya es la hora de finalizar el rodaje, y quien tiene que al final que acabar parando el rodaje y decir, ya hasta aquí ha llegado la jornada de hoy, tenemos que irnos a la casa a descansar, también en el fondo es una decisión del director de producción y del productor ejecutivo. Sí, sí, no, de producción. Bueno, vamos a hablar del clúster porque luego también quiero hablar de Canarias como plató, Angelina Jolie, muchas cosas, ¿no? Para empezar, ya la palabra clúster ya para muchos es extraña, y luego lo que es el clúster audiovisual de Canarias. Claro, un clúster es una agrupación de empresas innovadoras, por definición. Viene de racimo en inglés, entonces tiene esa idea de unirse, ¿no? De estar como asociados. Tenemos la forma jurídica de una asociación, pero no somos una asociación cultural o social, sino son las empresas del sector audiovisual que se han decidido unir para colaborar entre ellas, para compartir información, para viajar juntas a mercados, para ir como más apiñados, ¿no? En ese sentido. Entonces ahora mismo somos 50 y pico socios, somos de los clústeres más antiguos de Canarias, creados hace ya 10 años, en el 2009. También somos el mayor número de asociados. Hay empresas de todo tipo, hay empresas de productoras de cine, productoras que trabajan para televisión, productoras que hacen service de los rodajes que vienen de fuera, productoras que hacen publicidad, empresas que alquilan material de iluminación, empresas de formación, distribuidoras, empresas de comunicación, de animación. Es decir, es un poco toda la cadena de valor de una obra audiovisual, ¿no? Desde la creación, porque dentro de los trabajadores de las empresas asociadas hay productores, pero también hay directores y guionistas, ¿no? Entonces representamos un poco toda la cadena de valor, desde la gestación hasta la distribución y las ventas. Y en esa colaboración pues trabajamos mucho con el sector público, es decir, representando los intereses de nuestros asociados ante el sector público, por ejemplo, con la mejora, proponiéndoles propuestas de mejora de las bases de convocatorias públicas, del certificado de obra audiovisual canaria, que al final afecta a los rodajes que vienen aquí. Los rodajes que vienen aquí vienen por una operación de incentivos fiscales y se basa en que se acceda a un requisito que es ser una obra audiovisual canaria, tienes que rodar aquí 11 días, una serie de... Sí. Y ahí también intervino el clúster emitiendo informes y demás. Y luego hacemos cosas más básicas como estos talleres de formación, y vamos a mercados, vamos al Festival de San Sebastián. Este año comentaba que fuimos 13 productores del clúster al Festival de San Sebastián para intentar reunirnos allí con agentes de ventas internacionales, buscando coproductores para los proyectos, porque el cine es algo muy colectivo, es decir, ahí está su riqueza y su complejidad, ¿no? No es como a lo mejor un fotógrafo, quizás un pintor o un novelista, ¿no? Que puede hacer su creación un poco más en solitario. El cine necesitamos socios sí o sí, y los socios son tanto entre nosotros, canarios, como un coproductor de otra comunidad autónoma, como un coproductor de otro país, ¿no? Entonces, cada vez más, para que los proyectos realmente crezcan y sean proyectos grandes, hace falta aliarse, ¿no? Y en ese sentido son importantes los mercados como el de San Sebastián, como el de Málaga, que están adoptando los festivales. Y bueno, en general cualquier mercado, de hecho la propia muestra de Lanzarote también sirve de punto de unión también del sector local, tiene una sección también canaria, el Festival de Las Palmas también es otro punto importante en el que también nos encontramos, porque al final vivimos en islas, estamos todos siempre a tope de trabajo, y tenemos que hacer esfuerzos por superar el aislamiento que de manera natural nos provoca la actividad diaria y las prisas, ¿no? Entonces el clúster siempre busca el mantener esa red, ¿no? Suprainsular, porque es la clave para crecer. Es que si no, nunca vamos a crecer ni vamos a poder exportar. Hablábamos antes, por ejemplo, hay gente que critica un poco, tampoco te quiero poner en compromiso por la posición que tienes, pero que la televisión canaria, como otras televisiones autonómicas, deberían de ser el líder que hiciera que las productoras trabajaran más y que creara más una base. Nosotros somos una televisión local, también hemos trabajado como productora, pero se le echa un poco en falta. Sin duda, no sé qué... sí, no, sin duda. Ese es un diagnóstico compartido, socialmente compartido, es decir, no es incuestionable. Se han mejorado cosas respecto a hace unos años, te decía antes, una de ellas es el rol del gobierno de Canarias, pero una pata que sigue fallando, una pata que está coja en esta mesa, ¿no? Que es el audiovisual canario, es el rol de la televisión canaria. Entonces nos hemos reunido con los nuevos representantes políticos del gobierno de Canarias, con la Comisión de Control del Parlamento de Canarias sobre la tele,
Confiamos en que el nuevo administrador único, ¿no?, Francisco Moreno, cambie un poco la tónica, porque no puede haber un sector audiovisual regional si no está bien apoyado de su televisión regional. Es que si no, no tiene sentido la tele regional. Además que funciona, me decía antes. Funciona. Hay modelos de otras televisiones autonómicas, como por ejemplo la gallega, que es la cadena más vista entre la juventud, entre la franja de edad de los 25 y 35 años, por una suma de causas, siempre nunca nada es por una sola causa, pero una de las causas sin duda es porque apuesta por los contenidos de ficción. En el fondo todos queremos contarnos y escuchar historias, es decir, el llegar por la noche a casa y que nos cuenten una historia, lo tenemos en nuestros genes desde la cueva, desde la prehistoria. Es lo que hacíamos cuando terminábamos de cazar, nos sentamos y nos contamos historias. Y lo mismo es sentarte ahora y ponerte a ver una serie, es exactamente lo mismo. Y claro, una tele canaria tiene que contar, una televisión autonómica tiene que tener la capacidad de contar las historias que interesan a su sociedad o de ver reflejados los miedos, pero también los sueños y los anhelos de una sociedad en la pantalla, en lenguaje audiovisual. Y eso ahora mismo no existe, es decir, no, digamos, no, salvo cosas puntuales como por ejemplo fue la serie Hierro, que de repente se escuchaba el acento canario y a todos nos pareció formidable escuchar una serie de ficción en la que se escuchaba el acento canario y que era una trama muy entretenida y muy interesante, pero eso es una producción, en este caso también gallega, ¿no?, de una productora gallega que vino y que la rodó aquí. Perdona que te interrumpa, sí. Y la televisión canaria, por ejemplo, no puede hacerse con esos derechos de... ¿Es caro? ¿Por qué no? Podría hacerse, y de hecho yo no sé por qué no se hizo con parte de los derechos de emisión de una serie como Hierro. Ahora sé que van a dar una segunda temporada y no sé cómo están hablando, pero yo creo que la tele canaria tiene que intervenir sin duda en contenidos de ficción, sin duda. Ahora mismo en contenidos de ficción solo está entrando con una precompra de derechos de emisión en largometrajes. Pero con unas cantidades que son muy insuficientes. No se ha vuelto a llegar a las cantidades que había antes de la crisis. O sea, los niveles de inversión de la televisión autonómica antes de la crisis están ahí muy lejos, pero muy lejos de alcanzarse. No entendemos por qué, porque a nivel de presupuestos el gobierno de Canarias sí ha recuperado los niveles antes de la crisis, sin embargo la tele canaria no está apostando por eso. Y es una pena porque se está perdiendo una posibilidad de desplegar todo el potencial que realmente tiene. Tiene sentido que una obra audiovisual se financie en parte por dinero público, en parte por la inversión del productor y en parte por la tele de su región. Y se podrían generar productos muy competitivos que además, como serían productos nuestros, se podían vender a otras televisiones hispanohablantes perfectamente. Y tenemos un mercado de hispanohablantes de millones de personas aquí al lado en Latinoamérica, además de en la península. Bueno, incluso en Estados Unidos se venden productos hispanohablantes para la comunidad hispanohablante que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, estamos perdiendo oportunidades, ¿no?, de poder realmente crear y exportar. Y si la televisión canaria invierte en esas obras y se vende, se recupera un porcentaje, porque se habrá convertido en coproductora de la obra y si tú la vendes, él también, el propio ente recupera, con lo cual es una inversión, ni siquiera no es una inversión a fondo perdido, o sea, es una inversión que crea negocio y que luego recupera, con lo cual nosotros del clúster defendemos ese modelo abiertamente y confiamos en que ahora con el nuevo equipo se pueda implementar. Que sí, hombre. Y además que yo creo que la televisión canaria, la gente que la ve no la ve por sus películas norteamericanas, no es una referencia, es decir, que si tú ahí pones películas canarias, la gente que verá la canaria lo verá. La verá, si no, porque quien está dispuesto a pagar por cine paga en plataformas. Sí, en las plataformas de streaming que hay, de VOD, pero sería muy bonito, sería muy interesante, imagínate una serie de ficción, no sé, de la juventud canaria, donde viéramos nuestros problemas, donde viéramos toda la cosa en clave de ficción, en clave de comedia o en clave de terror. Hay muchas cosas, porque además hay un talento de actores canarios muy grande, hay una escuela de actores que funciona muy bien. En fin, no, y en las redes sociales funciona muy bien, vídeos hechos, la gente está haciendo... Hay mucho talento, hay mucho talento. Que hace muy buenas ediciones. Sí, sí, sí. El tema de... Hay varias cosas y se me está yendo el tiempo. El tema de la política fiscal, ya has dicho que tampoco no es lo más conveniente que seamos el escenario, un plato. Está bien, está bien, pero conveniente que lo seamos. Bueno sería que además fueran las empresas canarias. Pero, sí. ¿crees que ahí la clave fue la política fiscal? Sin duda, claro, sin duda. Es decir, la creación de esta etapa a partir del año 2008-2009 de rodajes internacionales y rodajes nacionales es una consecuencia de una política fiscal estatal. ¿No? Ni siquiera Canarias, en el sentido de esto es Ministerio de Hacienda quien crea los incentivos. Ajá. Lo que pasa es que en Canarias sí tiene un efecto multiplicador por el REF, el régimen económico fiscal, que sube en 20 puntos el diferencial que ya tiene el incentivo en la península. Y eso provocó que resultara muy atractivo a nivel fiscal venir a rodar aquí, porque luego recuperabas una parte de la inversión. Y esto, en fin, está muy bien, hay que mantenerlo. Lo que pasa es que hay que ser conscientes de que los rodajes nacionales han descendido este año.
de repente otras comunidades como Navarra han sido vistas como más competitivas o más seguras para muchos productores, y lo que sí sigue viniendo son producciones internacionales, ¿no? Las producciones internacionales no han decaído, de hecho han aumentado. Y eso mantiene. Y es una escuela formidable de aprendizaje, es un movimiento económico impresionante. ¿Cuánto deja? ¿Cuánto puede dejar un rodaje? Pues millones de euros, porque es que son el cine tiene solo en contrataciones, en gastos de la seguridad social, en gastos de hoteles, de comida, de logística, de ferretería. Claro, es que se pueden gastar en tornillos más que un corto canario en todo el personal, ¿no? Entonces, es un poco, son realmente cifras disparatadas las de eso. Entonces, y está muy bien, me refiero, tiene sentido, tiene todo el sentido que vengan, que se rueden, que se incentiven, porque genera mucha economía. Pero eso tiene que convivir, tiene que coexistir con un modelo en el que también los productores locales podamos hacer películas que serán de menor presupuesto, pero serán de mayor riqueza cultural, ¿no? Y de mayor riqueza porque pueden que hablen de nuestros problemas, hablen de nuestras realidades y que generen una riqueza que se quede aquí, ¿no? Que no se vaya afuera, porque en el fondo una película que viene aquí y se rueda, se va, ¿no? Está muy bien porque además el cine es una industria muy sostenible, o sea, es un poco agresiva con el territorio, no es como la construcción que plantas un edificio y se queda, sí. Aquí hay un rodaje y si se cumplen las normas y los protocolos, te vas y nadie se entera de que haya habido un rodaje. Entonces está muy bien. Pero si luego eso se vende, no genera movimiento, nadie más afecta, no genera una riqueza. En cambio, las empresas que siguen aquí, que están radicadas aquí, que pagan anualmente sus impuestos, que tienen sus nóminas y sus contratos y todo aquí, eso sí va generando un pozo realmente más sólido, porque la cuestión de los incentivos es coyuntural. De repente puede surgir otra región dentro de 5 años, vete a saber dónde, que sea más competitiva. El capitalismo sabemos que va donde sea más barato. La deslocalización es una de las normas del capitalismo. ¿Dónde es más barato fabricar una cosa? Pues ahí se va. Entonces, está bien, hay que aprovecharlos mientras duren, aprovecharlos al máximo, pero al mismo tiempo sembrar para que haya producción local, para que cuando aflojen los incentivos, aquí hay una industria, como ya la está viendo, que va a mercado, que crea, que hace películas, que hace, en fin, televisión, a un nivel bueno. Aquí también hay buenas productoras de televisión que hacen buenos programas y que contratan a los técnicos aquí y demás, en fin, que invierten en talento canario, donde haya estos guionistas que tú decías, estos actores. Sí, la verdad que sí, que eso no deja de ser importante. Angelina Jolie, no sé si tiene efectos, tiene consecuencias que una actriz como Angelina Jolie ahora esté en Fuerteventura. Sí, no lo sé, o sea, supongo que sí, claro, habrá que ver algún estudio de esto, ¿no? Yo soy muy de que quiero ver siempre exactamente más allá de todo esto que genera el impacto, ¿no? en estudios, porque siempre la duda que hay es hasta qué punto, porque claro, durante el rodaje, pues una foto de aquí, bueno, hará gracia y en revistas se pondrá y no sé, estará simpático. Y a lo mejor a nivel de turismo puede hacer cierta gracia. Pero yo no sé luego, quien vea la película, claro, esto es una película de Marvel, imagínate, Fuerteventura o Lanzarote puede ser cualquier sitio del mundo o de mundos inventados, ¿no? Probablemente nunca sabrá nadie que esto es Fuerteventura o que esto es Lanzarote. Un desierto inventado. Desierto, ya está, ¿no? Entonces, ahí yo creo que no hay una relación turística. Yo ahí no lo veo porque nadie va a estar yendo a un sitio porque vea un desierto. Tú no vas a ver... O sea, tiene que ser localizaciones realmente singulares, ¿no? Que realmente te llamen la atención, como pasó en Juego de Tronos con estas playas del País Vasco, que eran como unas playas y unos sitios muy especiales, muy significativos, que crearon también en Extremadura y también en Girona. Eran sitios muy singulares, ¿no? Que llamaban la atención por su rareza. Y las comunidades autónomas de esos sitios hicieron campañas específicas, atracción de turismo, creaban rutas para visitar localizaciones. Y los fans, eso es lo... Claro, y ahí sí servía un poco a nivel turístico. Si no dices que es el sitio, o sea, si el espectador que ve la obra audiovisual no lo relaciona con el lugar real, yo no creo que se produzca una traslación de turismo. En cambio, con el Hierro fue claro, o sea, este verano se saturó el Hierro, o sea, no había alojamiento en el Hierro, toda España fue al Hierro, se llenó el alojamiento al 100% de la isla del Hierro. O sea, tuvo un efecto inmediato la serie con el sector turístico, una promoción que nadie podría pagar. Vamos a sacar una serie que sea Lanzarote. Imagínate, sí, eso tiene unos efectos cuando se identifica al sitio, que no hay una campaña publicitaria que lo pueda hacer. Antes estaba reunido también, de hecho, con un productor de aquí de Lanzarote que hace service, que trabajan en shooting, de fotografías y demás, y que decía, claro, que haga una sesión de Lanzarote y que una esquina ponga modelo y un paréntesis Lanzarote, y que se vea un paisaje lunar, uno de estos maravillosos paisajes que hay aquí, y que esto se reparta en Daily Mirror o en un periódico inglés. Esto no cuesta nada a la isla, ¿no? Porque esto es alguien que viene, lo hace aquí, se va, y esto puede generar, cuando se identifica el sitio,
un impacto muy grande que no hay campaña pública que lo equipare, ¿no? Porque que lo vean 15 millones de ingleses en un periódico, por ejemplo, ¿cuánto vale eso? Ponte a pagar una campaña de publicidad, es muy grande. Entonces, el cine y el audiovisual tiene un valor turístico en determinados casos muy grande, pero en determinados casos. Sí, el otro día veía en Facebook, sería, una especie de como... ya el turismo es tan masivo que lo que venía a decir que ya esa imagen idílica que tienes de determinados sitios, por ejemplo, hablaban de la playa, de la película La playa de Leonardo DiCaprio. Que ya está masificada. Claro, decían, eso ya no existe, eso es, hay 30.000 personas en esa playa, entonces, pero esa sí que ganó lo que tú estás diciendo, que es decir, se quedó claro una playa, que esa era la gente playa. pregunta, ¿dónde está esa playa? Y dice, pues vamos a esa isla de... Sí, luego hay que tener cuidado en la gestión del éxito, hay que también tenerla, hay que tener cuidado. Morir de éxito es muy triste también. Última pregunta, me decías que para estos rodajes, que en Lanzarote y Fuerteventura, ya los chicos de otros talleres anteriores ya están trabajando. Sí, me lo comentaban el primer día del taller con los responsables de la muestra de Lanzarote y de la Pancho Lasso. Me comentaban que ya la primera promoción del ciclo de gráficas audiovisuales de la Pancho Lasso estaban ya la mayoría de la primera promoción trabajando ahora mismo, en este momento, contratados, no de becarios ni de contratados en Los Eternos, o sea que es fantástico, o sea, hay una relación muy directa porque es que para el cine se necesita mucha gente, es que los rodajes de cine requieren mucho personal cualificado y si sabes de técnica, si sabes de inglés y si eres una persona seria y rigurosa, puedes trabajar perfectamente en la industria, hay muchos rodajes, hay empresas que viven de esto, eso sí tienes que tener también la capacidad de moverte de isla, en fin, no es un trabajo, digamos, conservador. De 8 a 3 de una viernes. Pero es más divertido. Sí, yo he hablado con gente que dice que ya no sabrían vivir en una oficina o algo. De otra manera, ¿no? Entonces, existe la oportunidad, por eso estamos muy contentos de también desarrollar este taller aquí, porque yo estoy convencido de que algunos de los alumnos que ahora tengo estarán levantando proyectos o trabajando en algún rodaje dentro de muy poco. Y es fantástico que desde iniciativas como la muestra de Lanzarote se vea que no solo hay que ver cine, sino también trabajar por hacer cine. En el fondo, la unión de administraciones, en este caso, ¿no? De una escuela, del clúster, en el fondo toda gente es privado, o sea, aquí no hay una cosa pública del gobierno, en este caso concreto, sino entre los propios agentes nos hemos puesto de acuerdo para ofrecer esto a los estudiantes de Lanzarote y a los habitantes de aquí en general, y creo que está funcionando muy bien, y yo la verdad que tengo ganas de que estas semillas vayan prendiendo, vayan creciendo. La verdad que sí, esperemos que prendan, ¿no? Y que surja aquí talento y que surja empresa, que haya... Que hace falta ese músculo empresarial porque es lo que da estabilidad. Claro que sí. Pues Jairo, ha sido un verdadero placer. Lo mismo digo, muchas gracias. Bueno, ya han escuchado a Jairo López, en este caso gerente del clúster de audiovisual de Canarias y también, bueno, principal impulsor de este curso que se está dando en la Pancho Lasso, porque se hace falta, hay negocio que viene aquí y hay necesidad también de que el negocio se quede aquí. Lo ha dicho varias veces Jairo, el tema de que la industria cinematográfica puede ser tal si se crea el valor aquí, porque si vienen empresas, cada vez que vienen empresas de fuera, pues también se llevan el valor fuera y se llevan el dinero y se llevan hasta el conocimiento, ¿no? Ha estado explicando también un poco pues, que tiene utilidad estos cursos y hay gente que está trabajando y también un poco de la necesidad también de mejorar y de aprender, que también es un poco lo que se trata, ¿no? La excelencia y la formación. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.